Leandro Pierela es ingeniero agrónomo de nuestra localidad, tradición familiar en lo que respecta al rubro, junto a su padre y a su hermano mantienen la misma profesión, con él hablamos sobre esto y también de la actualidad de los lotes de trigo y las expectativas que hay de cara a la siembra de gruesa. Bueno, vinimos a visitar a Lea Pierela, nos habíamos visto en el primer programa del año y bueno, ahora vinimos de vuelta. Bueno, antes que nada para charlar brevemente un poco de lo que ha sido el Día del Ingeniero Agrónomo, bueno, que nos cuentes un poco qué es la profesión para vos, sabiendo que tu hermano y bueno, y tu papá también lo son, se transmite por generaciones. Sí, ¿qué tal? No me acordaba que había sido el primero del año. Era antes de todo esto de la cuarentena y la pandemia. Bueno, qué mal nos tiene. Pero por suerte nuestro sector, como que en cuanto a lo del trabajo, no nos cortó casi nada. Lo que se cortó fue la lluvia. Y sí, una familia de ingenieros agrónomos. Mi papá y bueno, mi hermano y yo. Así que, bueno, sí, no sé si después de las generaciones siguientes tendremos alguno más, ya lo veremos, como para seguir trabajando en lo mismo. Que, como se dice siempre, anda a aburrirte en esta profesión, Muy porque variado, ¿no? viste, de un año a otro las cosas son completamente distintas. Y un año a lo mejor estás pensando en ciertas cosas y al año siguiente climáticamente te toca lo opuesto y eso que habías experimentado el año anterior se da completamente distinto. Ujú. ¿Qué es lo que más te gusta, Lea? ¿Estar en el campo, en el suelo mismo donde se laborea o la planificación y ya el tema de estadístico pensando siempre en lo siguiente? A mí me gusta la combinación, o sea, porque yo conozco a colegas a quienes les gusta, les encanta estar en el campo, o algunos que les encanta a lo mejor recorrer los cultivos y son amantes así de las plantas y de los cultivos, otros a quienes son más, como se diría, fierreros y que les gusta la maquinaria, o se enloquecen con los fierros y con calibrar máquinas y esas cosas. A mí fierrero no soy para nada, pero me gusta la combinación de observar los cultivos, o sea, de salir a ver los lotes y también el trabajo de oficina. No, porque hay muchos de los colegas a quienes por ahí no aguantan adentro de la oficina. Yo ese problema no lo tengo, al contrario, me gusta mucho el trabajo de oficina, de planificar, de ver planillas, de procesar datos. Y valoro mucho, siempre lo valoré durante mi trayectoria, que ya hace más de 20 años que me recibí de ingeniero agrónomo. Valoré siempre la combinación esa de que cuando por ahí, de acuerdo a cómo se va presentando a lo mejor el día, decía, hoy está lindo, vamos a recorrer lote, vamos a dar una vuelta por el campo. Y cuando el clima se presenta por ahí un poquito más hostil, cosas, aprovechás a ponerte al día, ¿viste? Los días en el invierno o de lluvia en el verano, aprovechás para poner al día planillas y todas esas cosas. Bueno, metiéndonos de lleno en lo que es el cultivo de trigo, hace más de 3 meses que no vemos el agua, bueno, creo que ya está llegando a ser récord. ¿Cómo está el estadio en este momento? Bueno, sí, con respecto al trigo y respecto a la sequía que está ocurriendo, eh, no sé, a los lotes que vienen siendo rotados y más o menos bien trabajados, no se los ve tan graves. Es como que si la sequía se cortara pronto, o sea que durante el mes de agosto llegáramos a tener lluvias, eh, bueno, no sería tan grave y el impacto en el rinde tal vez no sería tanto. Porque en el estado en el que es estado así de macollaje y es un pastito, no tiene tanto requerimiento ni de agua ni de nutrientes. El gran requerimiento, o sea, cuando empieza a demandar más agua y nutrientes, es cuando empieza a encañar, o sea, cuando vemos que la planta empieza a irse hacia arriba. Que eso todavía no ocurrió, va a ocurrir de acá a algunas semanas. Entonces, si empezara a llover ahora pronto, esta sequía que tuvimos de 3 meses tal vez no impactaría tanto en el rinde como si la sequía hubiera ocurrido en etapas posteriores, por ejemplo en la primavera. Además,
arrancamos con buena reserva en el suelo, porque yo estaba revisando los registros de lluvia y ahí, por ejemplo, yo tengo registros de Caferata que en marzo me parece que fueron unos 140 milímetros los que habían llovido y en abril otros 100. O sea que arrancamos el cultivo del trigo cuando se sembró, había reserva en el suelo. Lo que no hubo para poder sembrar algunos lotes fue humedad superficial. O sea, se pudo sembrar el trigo bien en mayo, por los trigos de ciclo largo en mayo se pudieron sembrar bien, porque veníamos con esa lluvia que mencioné recién de abril. Ahora, aquellos productores que tenían guardada o encargada semilla de un ciclo no tan largo, o sea, no las que se siembran en mayo, sino las que se siembran recién a partir de fin de mayo o junio, muchos de ellos se quedaron sin humedad en los lotes cuando llegó la fecha óptima de siembra de esas variedades y no lo pudieron, hubo lotes que quedaron sin sembrar. Y el problema de esos lotes es que muchos de ellos tienen aplicado herbicidas que son específicos para trigo, entonces a maíz no podemos no podemos mandar esos lotes a maíz, porque el maíz no crece en presencia de esos herbicidas, y entonces estamos obligados a ir a soja y a tener en cuenta de elegir variedades especiales de soja que se aguanten o que toleren el herbicida ese que está aplicado para el trigo. Y el peor de los casos sucedió con aquellos lotes en los cuales se aplicaron esos herbicidas que mencioné recién, y además se fertilizó, por ejemplo, con nitrógeno, pensando en el cultivo del trigo. Entonces, ese es un problema doble. O sea, no pudimos hacer el trigo, no podemos hacer maíz, porque no se banca el herbicida, y la soja nos queda con un costo superior al que hubiera tenido, porque ese fertilizante no es adecuado para la soja. No lo hubiéramos puesto si sabíamos que el lote iba a soja. Entonces yo conozco varios casos, incluso como productor nos pasó, de ese problema, de lotes que iban a trigo y ahora hubo que cambiar con un costo que no teníamos pensado. Clarísimo, Lea. Bueno, y pensando en lo que es la siembra gruesa, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Para tener en cuenta, además de, bueno, ver cómo sigue el clima, pero también la cuestión económica que empieza a jugar con, bueno, decisiones políticas, cómo está el ánimo del productor, cómo lo ves vos desde tu lugar, bueno, de cara a lo que se viene. Sí, respecto a la gruesa, bueno, la soja, de los cultivos principales de siembra de verano o de gruesa, como se conoce, acá en esta zona son soja de primera o maíz de primera. Los números hoy por hoy es como que indicarían que es más conveniente sembrar maíz que soja, porque los precios relativos de ambos favorecen un poco más la siembra del maíz. Después eso puede cambiar. Ocurre muchas veces que en el momento de la siembra se da de una manera y cuando llega el momento de cosechar y de vender es distinto. Pero ya hoy por hoy cada vez más los productores se empiezan a acostumbrar o están empezando a utilizar herramientas que brinda el mercado, como es la posibilidad de ya vender granos a futuro, y ya se pueden vender granos de la cosecha 2021 ahora. Entonces hay gente que ya antes incluso de sembrar el maíz ya lo puede estar, o ya de hecho hay gente que ya vendió una parte de lo que piensa cosechar. Y esos precios de futuro son más favorables hoy por hoy para el maíz que para la soja de primera. Y eso en cuanto al mercado. Y en cuanto a la situación climática, hay bastante correlación, hay algunos modelos así de correlación entre lo que ocurre con la temperatura del agua en el Océano Pacífico y el clima posterior, acá en esta zona o en diversas regiones del mundo. Y entonces, observando eso,
estarían prediciendo que el año se va a comportar como neutro o niña. O sea, de neutro es lo normal para cada zona, o tirando a niña, que niña se le llama la sequía. Bueno, eso es porque la temperatura del Océano Pacífico enfrente de las costas de Perú y Ecuador está teniendo temperatura un poquito por encima por debajo, perdón, de lo normal. Entonces eso estaría asociado con el fenómeno de la Niña, que acá sería sequía. Pero repito, un año, hasta ahora están los modelos prediciendo un año de neutro a una Niña leve. Cuando la temperatura del océano, ahí en el Pacífico, estuvo otros años por encima de lo normal, 2 o 3 grados por encima de lo normal, predecían la corriente del Niño, que acá se asocia con inundación. Bueno, entonces, basándonos en ese pronóstico de neutro a niña, deberíamos cuidar bien la humedad de los lotes, porque los errores, entre comillas, de a lo mejor hacer consumir la humedad del suelo, dejarla que la consuman malezas o algún verdeo de invierno, cualquier cosa que estuviera consumiendo humedad ahora durante estos meses, podría llegar a pagarse caro con una disminución de los rindes de los cultivos de verano. Porque cuando llueve y las condiciones climáticas son favorables, todos los errores se disimulan o se tapan. De hecho está ocurriendo con el trigo ahora. Si hubiera estado lloviendo en estos últimos meses, todos los trigos estarían lindos, verdes, grandes, no estarían flaquitos y sedientos como están, pero en el mismo lote o a veces en lotes distintos te das cuenta de, por ejemplo, en un rodeo de malezas, el trigo ahí está peor que al lado donde estaba limpio, donde no se dejó cobertura, por ejemplo, en un chalar que no se tocó, el trigo está lindo porque el chalar de maíz, esa cobertura, conservó la humedad. Y a lo mejor en una cabecera disqueada o en una parte, que repito, donde hubo malezas, o bueno, una cabecera a lo mejor muy transitada, donde hay compactación, todo en esos lugares de los lotes es donde el trigo está sufriendo más. Y si hubiera llovido bien, esas diferencias o esos, entre comillas, errores no se estarían marcando. Por eso ahora estamos a tiempo, pensando en los cultivos de verano, de tener en cuenta todas esas cosas, atento al buen control de malezas, por ahí no cebarse con los verdeos de invierno, a lo mejor pensando en dar de comer a los animales, así, porque todo aquello que consuma humedad de los lotes va a ser en detrimento, o sea, vamos a tener una disminución de rindes si es que el año se presenta, como pronostican, bastante tirando a seco. Bueno, Leandro, muy completo como siempre, gracias por tu tiempo y bueno, quedará pendiente la próxima visita, seguro en épocas de siembra para ver cómo viene todo eso. Ojalá que sea de la mejor manera para el productor, ya pensando en lo que va a ser la 2021. Bueno, sí, como siempre, Tommy, yo estoy a tu disposición cuando quieras. Y déjame mandarle en esta fecha especial un saludo a todos los colegas ingenieros agrónomos y también a los veterinarios, ya que el 6 de agosto es el día de ambos, de los ingenieros agrónomos y los veterinarios. Así que un abrazo grande para todos.